Buenos días con todos los presentes. Soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la primera clase de nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, este va a ser un curso completo que va a tener bastantes conceptos matemáticos. Entonces vamos a empezar primero con lo que son las ecuaciones. Nosotros tenemos que empezar primero con el concepto de ecuaciones. En lo que es ecuaciones, nosotros vamos a ver modelos matemáticos que se van a considerar ED, que son ecuaciones diferenciales. Se puede decir que las ecuaciones diferenciales son modelos matemáticos. Estas ecuaciones diferenciales se van a clasificar en EDO, que son ecuaciones diferenciales ordinarias, y EDP, que son ecuaciones diferenciales parciales. Como lo iba mencionando, la definición de una ecuación diferencial nace de la igualdad primero. Nosotros sabemos que una igualdad es una expresión que equipara un objeto 1 igual a un objeto 2, ¿verdad? En una ecuación nosotros tenemos lo que se conoce como el primer miembro y el segundo miembro de la ecuación. En términos de ecuaciones, nosotros conocemos las ecuaciones lineales. Por ejemplo, 3x menos 5 igual a 0. Esta es una ecuación lineal que depende de la variable x. Esta ecuación lineal de esta ecuación se despeja fácilmente la variable x, como 3x es igual a 5, 5 lo pasamos al otro lado a sumar y x igual a 5 tercios. Y esa ya vendría a ser la solución de esa ecuación lineal. Ahora, si nosotros en cambio tenemos una ecuación cuadrática como la que se presenta a continuación, esta ecuación cuadrática es un polinomio de segundo orden, porque su exponente mayor es el 2 que está en la variable x. Esta ecuación cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c. Y esta tiene por solución, o la solución se obtiene de la expresión x es igual a menos b, más menos la raíz cuadrada del b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Todos estos conceptos son conceptos matemáticos básicos que ya debemos saber. Si nosotros tomamos la parte de aquí, el argumento del radical de esta expresión, que corresponde a b al cuadrado menos 4ac, y este valor es menor que 0, significaría que nuestra solución x pertenece al conjunto de los números complejos. Pero si este argumento b al cuadrado menos 4ac es mayor o igual que 0, entonces los valores de x que corresponden a la solución pertenecen a los números reales. Entonces, ¿qué hace diferente a las ecuaciones diferenciales? La cuestión está en que las ecuaciones diferenciales, como tal, nosotros encontraremos ya funciones de la forma f de x y derivadas de dichas funciones. Por ejemplo, dy a dx es igual a f' de x. Eso ya se define como una ecuación diferencial, donde este f' de x es la derivada de f de x respecto a dx. Eso ya es una ecuación diferencial. Ahora, las variables para una ecuación diferencial pueden ser independientes o dependientes. En el caso de las independientes, nosotros tendremos la variable x, que va a ser la posición en el espacio, y vamos a tener la variable t, que va a ser el tiempo. En el caso de las variables dependientes, nosotros tendremos expresiones como y igual a f de x, y igual a f de t, e incluso y igual a f de x, t. Todo esto va a implicar un tipo específico de ecuación diferencial, que ya la vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, vamos a ver un ejemplo.
el siguiente ejemplo va a ser la ecuación de estado. La ecuación de estado es una ecuación que se utiliza en química, la cual es la siguiente: PV igual a nRT, o también se la conoce como PV igual a RNT, o mejor, PV igual a RTN. ¿Por qué la expongo de esta forma? Bueno, porque un compañero tenía la gracia de recordar esta fórmula de la siguiente manera: decía pavo igual a ratón, para los que hablamos español, y así él recordaba que era PV igual a RTN, pavo igual a ratón. Pero lo que realmente significa cada una de las expresiones, respectivamente: P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, R es la constante de los gases, y T es la temperatura. Esta expresión, pavo igual a ratón, se utiliza en química, como ya lo mencioné antes, pero vamos a hacerle un análisis para poder asociarlo a ecuaciones diferenciales, porque vamos a desarrollar un ejemplo con esto. El análisis que vamos a hacer es el siguiente: si nosotros definimos P, o sea, despejamos P de esta expresión, nosotros tendríamos R por T por N dividido para B, que es el volumen. Entonces nosotros podemos decir que P vendría a ser una función del volumen y la temperatura. Ya. Pero si nosotros definiéramos a P solo como una función de la temperatura, esto vendría a ser igual a NR sobre B por T, que es la temperatura. Entonces, aquí viene el detalle. Entonces imagínense que tenemos un caso en el que el volumen es constante. Entonces la gráfica de nuestra fórmula, de nuestra expresión, vendría a ser la siguiente. En este caso sucedería que la gráfica vendría a ser así: una línea inclinada con una pendiente definida, y esto representaría la presión, y esto estaría definido como P versus T. Y eso se debe a que si la presión depende solamente de la temperatura, esto vendría a ser una constante, como si fuera la pendiente, M por T. Entonces esto vendría a ser la pendiente de esta gráfica, M, vendría a ser igual a ¿cuánto? La pendiente M vendría a ser igual a NR sobre B, ¿verdad? Entonces esa es una forma de ver la expresión. Ahora, otra forma: ¿qué tal si ahora nuestra expresión dependiera del volumen? Entonces nosotros tendríamos nRT por 1 sobre el volumen, donde nRT vendría a ser asimismo una constante y el volumen vendría a ser la variable independiente. Si ese fuera el caso, ¿cómo sería la gráfica? En nuestra gráfica tendríamos asimismo la presión versus, en este caso sería el volumen, porque ahora depende del volumen, pero la forma de la función sería la siguiente: esto lo pueden corroborar si ustedes grafican la función f de x igual a 1 sobre x. Van a ver que tienen una gráfica de esta forma. Entonces, ¿por qué? Porque esto pasaría a ser una constante que define la pendiente. Bueno, en este caso no es tanto en sí la pendiente, sino el barrido exponencial que tiene la función, y 1 sobre IB vendría a ser la variable independiente. Entonces,
Si nosotros hacemos un análisis a esta expresión y decimos lo siguiente, déjenme borrar acá. ¿Qué pasaría si aplico el límite cuando b tiende a infinito? ¿Cómo cambiaría mi expresión del volumen? Como yo sé que esto depende de nRT, que prácticamente sería una constante sobre 1 sobre b, si b tiende a infinito tendría 1 sobre infinito, y 1 sobre infinito vendría a ser 0. Entonces tiende a 0. Entonces cuando el volumen tiende a más infinito, que vendría a ser para acá, la presión tiende a ser 0. Se acerca a 0, al origen. Y si yo en cambio aplico el límite cuando b tiende a 0 de la presión, esto vendría a ser igual a nRT por 1 sobre 0, porque b tiende a 0, y 1 sobre 0 es infinito, una indeterminación. Entonces cuando el volumen tiende a ser 0, se acerca al 0, la presión tiende a crecer hacia el infinito, y así es como se define la gráfica. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo este análisis? Ya vamos más adelante a ver un ejemplo. Entonces, yo puedo definir una ecuación diferencial a través de la presión, diciendo que la derivada de la presión respecto al volumen es igual a una función que depende del volumen, y esto es menor que 0. Esto lo voy a estar definiendo. Esto lo voy a definir para poder resolver un problema que vamos a resolver más adelante. Pero esto es posible porque ya vimos que la expresión de presión puede depender solamente del volumen. Entonces yo derivo la presión respecto al volumen. Puedo decir que esta también será una función de B, del volumen. Entonces lo siguiente que yo hago es la derivada de la presión respecto al volumen menos f de B vendría a ser igual a 0. Tengo esta expresión que la voy a usar más adelante para hacer un ejercicio. El ejemplo es el siguiente. Pongamos aquí ejemplo. Vendría a ser el primer ejemplo de ecuación diferencial. Nosotros tenemos la expresión, la derivada de la presión respecto al volumen menos f de b es igual a 0. Y la pregunta es, ¿cuál es la función p? ¿Cuál es la función P igual a P de B que satisface la ecuación? Ya esa es la pregunta. ¿Cuál es la función P igual a P de B que satisface la ecuación? De forma análoga voy a resolver lo siguiente. Si a nosotros nos dieran solo una ecuación de esta manera, una sencillita, nosotros podemos despejar x de la siguiente manera. 3x igual a... El 5 lo pasamos al otro lado a sumar y despejamos x y me quedaría 5 tercios mandando el 3 a dividir. Esa es una forma. Ya vimos que el resultado es 5 tercios, pero hay otra forma en la que podemos resolver esta ecuación. 3x menos 5 igual a 0. La otra forma es multiplicar por 1 sobre 3 a toda la expresión. Y aquí se simplificaría 3 con 3, quedándome x menos 5 tercios igual a 0. Y x vendría a ser igual a 5 tercios, que es lo mismo que nos dio hace un momento. Son dos formas de resolver, pero el detalle en esta otra forma de resolver es que estamos multiplicando una constante a toda la ecuación. Ahora, ¿por qué hago esta analogía? Para que podamos ver nosotros, divisar cómo vamos a resolver la ecuación diferencial. Ya, el enunciado no lo copié completo, porque el enunciado realmente me da la siguiente expresión: dp a db menos 5b es igual a 0. Esta es la expresión como tal que nos piden resolver. Entonces, ¿cómo procedemos para la resolución? Aquí voy a poner solución. Lo primero que vamos a hacer nosotros es tomar, podemos hacer lo siguiente: dp a db lo despejamos y nos queda dp a db es igual a 5b, que es el volumen. Pero mejor
tomemos toda la expresión de p a db menos 5b igual a 0 e integrémosla. Vamos a integrar toda la expresión. En caso integramos esto e integramos el 0. Obviamente vamos a integrar respecto a db y a db. Al resolver la integral, en este caso, sucederá que el db simplifica con el db, o sea, más bien la integral se simplifica con el diferencial. Viéndolo de otra forma, la integral se simplifica con el diferencial. Entonces nos estaría quedando ¿cuánto? En la primera parte nos quedaría solamente la presión. Cuando nosotros integramos, y esto lo vemos en cálculo integral, siempre se añade en las integrales no definidas se añade una constante, más c. ¿Por qué se dice integral no definida? Porque no están definidos los límites de integración. Cuando no están definidos los límites de integración, al integrar se le añade una constante más c, en este caso más c1. Entonces luego vamos a integrar nosotros la parte de aquí, la integral de 5b por db. En este caso sería menos 5 la integral de b por db. El 5 sale como una constante. Entonces la integral de b por db vendría a ser igual a b al cuadrado sobre 2. Y asimismo a la constante c. En este caso sería una constante c2. Entonces nosotros podemos reemplazar la integral de b por db por lo que vendría a ser b cuadrado sobre 2. Y a eso le sumamos la constante c2. ¿Sí? Y eso es igual a 0. Por si acaso, para que no exista confusión. Pueden verlo así. Yo tengo la integral, por si acaso hay alguna confusión, de menos 5, la integral de menos 5b por db. Entonces el 5 sale de la integral. Y la integral de b por db es b cuadrado sobre 2, y a eso le sumo la constante c2. Y por esa razón, esto me resulta todo esto. Ya, entonces una vez que ya tengo resuelta la integral, esa vendría a ser ya el resultado de la ecuación diferencial. Lo que me falta solamente es despejar p, porque p es el componente o la variable que se está derivando. Siempre lo que se está derivando, que en este caso es de p a db, es lo que se va a despejar para poder obtener una solución. En este caso la solución es la presión. Entonces yo puedo proceder a hacer lo siguiente, es decir, la presión es igual a 5b cuadrado sobre 2, que corresponde a esta parte, pasa al otro lado sumar, menos C2 menos C1, porque el C2 pasa al otro lado a restar y el C1 pasa al otro lado a restar, y esto al mismo tiempo sería P es igual a 5b cuadrado sobre 2. Digamos que C2 menos C1 es otra constante que le vamos a llamar C3, y esta vendría a ser la solución. Lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar. Comprobamos. Pero ¿cómo comprobamos? Para comprobar tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros planteamos primero la ecuación diferencial original. En este caso es dp a db menos 5b es igual a 0. Y en la ecuación diferencial original reemplazamos lo que vendría a ser la solución. La solución nos dio... ¿Cuánto nos dio la solución? La solución nos dio p es igual a 5 medios b cuadrado más c3. Esa fue la solución que nos dio arriba. Está aquí. Entonces, esa solución nosotros la vamos a reemplazar por p, porque después de toda la solución es un valor de p. Entonces ponemos la derivada del valor de p que nos dio, que es 5 medios por b al cuadrado más c al c3, y esto lo tenemos que llevar respecto a b. Menos 5b es igual a 0.
Entonces nosotros procedemos a derivar esta expresión. Vamos a separarla. Sería la derivada respecto a db de 5 medios b cuadrado más la derivada respecto a db de la constante C3. Y esto es igual a 5b, porque lo podemos pasar al otro lado a sumar, el 5b. Entonces al derivar esta expresión sale 5 medios como una constante, me quedaría 2b a la 1. Entonces recuerden que si yo por ejemplo estoy aquí derivando b cuadrado respecto a db, yo el exponente que es 2 lo paso a multiplicar y al exponente se le resta 1, por eso me quedaría 2b a la 1, por si acaso no lo tengan claro. Listo. Entonces, luego que yo derivé esa expresión, necesito derivar la parte de acá. Y acá como C3 es una constante, la derivada de una constante se hace 0. Entonces, más 0 es igual a 5b. Aquí el 2 se simplifica con el 2, quedaría que 5b es igual a 5b. Entonces está comprobado que si satisface la ecuación, entonces el valor que encontramos que dice que la presión es igual a 5 medios b cuadrado más c3, sí es una solución de nuestra ecuación diferencial. Bueno, y para terminar con la clase de hoy, para que no se haga muy extensa, vamos a dar la definición formal de ecuación diferencial. Ya deben tener una idea, pero bueno, definición de ecuación diferencial. Esta definición dice lo siguiente: se denomina ecuación diferencial que se va a abreviar como ED a toda ecuación que contiene una o más derivadas o diferenciales. De una función Otra definición es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. Ya se vendría a ser la definición formal de ecuación diferencial. Ahora vamos con unos cuantos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Ejemplos. Primer ejemplo tenemos la siguiente forma: dy a dx igual a 5. La básica, siempre dy a dx, donde y es la función, igual a una constante o a una función polinomial. La siguiente: 3 dy a dx más 3x por y igual a 0. La siguiente: la segunda derivada de y a dx cuadrado menos 2x por dy sobre dx más 2y es igual a 0, siendo y igual a f de x. O sea, y es una función f de x. Otra expresión, o sea, otra forma en la que se puede definir y es la siguiente: y es igual a f de x, t
donde x y t son variables independientes, y y es una variable dependiente. Y hay un último ejemplo de ecuación diferencial, en este caso el literal d vendría a ser el siguiente. La segunda derivada de y respecto de x cuadrado más la segunda derivada de y respecto de t cuadrado es igual a 0. En este caso estamos derivando la misma expresión, la expresión y, o sea, la misma función, pero respecto a x y respecto a t, que son dos variables independientes. Para terminar, le vamos a mencionar, bueno, falta un ejemplo más, el ejemplo literal e, el cual es la ecuación diferencial usada en el estudio de la fusión nuclear. Ecuación diferencial del estudio de la fusión nuclear. Esta tiene la siguiente forma: la derivada de n respecto de t es igual a la segunda derivada de n respecto de r cuadrado más 1 sobre r por la derivada de n respecto a dr más k por n, siendo n una función que depende de r, t. Ya, hasta ahí vamos a dar la clase de hoy para no hacerla muy extensa. La siguiente clase vamos a ver clasificación de ecuaciones diferenciales. No es necesario que ahondemos en el conocimiento de esta ecuación diferencial, el estudio de la fusión. Lo único que estoy haciendo ahorita es dándoles algunos ejemplos, y ya a lo largo del curso vamos a ir explicando los tipos de ecuaciones diferenciales, cómo se los identifica, el orden, entre otras cosas, y cómo se los resuelve, y cómo se identifican ciertas características. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Espero que se haya comprendido todo, que yo me haya sabido explicar, y por favor suscríbanse, compartan y sigan estudiando. Nos vemos.